Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. De Apocalipsis 16. Señor Jesús, esta es tu palabra, la palabra de Dios. Apocalipsis 16 habla de 7 plagas, de las copas de la ira de Dios. Queremos crecer y aprender, Señor. A través de esta palabra queremos crecer y que las personas que están fuera entren a recibir de tu palabra y de tu amor. Los que están afuera entren a tu tabernáculo, para que no sean oidores, sino que sean personas que vivan la palabra. Esa es una gran diferencia. Los oidores, los que no quieren oír, y los que quieren vivir la palabra. En estos tiempos necesitamos vivir la palabra de Dios, vivir el evangelio nuevo y eterno y único. Padre Celestial, toma control, toma el control. Damos la bienvenida a la pastora Elena, si es tú tomando el control de ella, de su espíritu. Nos va a mostrar, enseñarnos cómo se refleja el orden del Señor en la tierra a través de Ruth y cómo se refleja con Apocalipsis 16. Amén. Buenos días a todos. Dios compartió conmigo esta palabra esta semana y hoy quiero compartirla con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 4. Pero vamos a leerlo y lo vamos a entrar un poco en contexto. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, la mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión.
Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mí mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato para que la confirmación de cualquier negocio. El uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente de Booz dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelión y Malón. Y también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre dentro de sus hermanos, y la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Entonces, nótese que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, ya existía el concepto de redención y de redimir. Vamos un poquito en contexto. Yo sé que todos conocemos la historia de Ruth, pero lo primero que sucede es que Noemí es israelita, su esposo es israelita, pero ellos, en el momento de que están en vida, ellos no viven en Israel, ¿sí? Ellos viven en una tierra extranjera. Y de esa tierra extranjera, sus dos hijos tomaron a dos esposas, Orfa y Ruth. Bien, resulta que murió Elimelech, murió Malón y murió el otro hijo. Todos tres murieron, quedando sola Noemí junto con sus dos nueras. Cuando Noemí se ve así, le dice a sus nueras: es mejor que parta cada uno de nuevo a su casa, porque aunque quisiera tener nuevamente hijos, Dios me diera la oportunidad, ya que aquellos crezcan, pues ustedes ya van a estar viejas, no van a poder. Entonces, ¿qué hace Noemí? Noemí se devuelve a Israel, porque en Israel Elimelech tenía tierras. Me imagino que Noemí pensó: ya lo único que me queda es vender algo de las tierras para mi vejez, creería yo. Pero le dice a Orfa y a Ruth: váyase para sus casas. Orfa dice con mucho dolor en su corazón: yo me voy. Se despide de Noemí, pero Ruth, siendo moabita, los moabitas adoran a Baal, son politeístas. Ruth decide, lo primero que pasa en esto es que Ruth toma una decisión. Y la decisión de Ruth es renunciar a sus dioses. La decisión de Ruth es renunciar aún a sus padres biológicos. Porque ella dice: yo renuncio a mi Dios y acepto tu Dios, que es Jehová. Entonces, nótese la actitud de Ruth. La actitud de Ruth es la actitud que deberíamos tener cada uno de nosotros cada vez que vamos delante del Señor, que es con una actitud de renuncia y de quebrantamiento. Porque sin renuncia y sin quebrantamiento no podríamos llegar al arrepentimiento. Y sin el arrepentimiento, ¿cómo podríamos alcanzar la redención y redimirnos? O sea, no, Dios es un Dios de orden. Entonces, sigamos viendo a Ruth. Entonces, Noemí dice: bueno, hija mía, te vas conmigo. Vamos para Israel. Llegan a Israel. Lo más impresionante es que en la historia, aún llegando Ruth siendo moabita, hay una característica en ella que la ve el pueblo cuando ella llega y le dicen: es mujer virtuosa. No es israelita, es moabita, pero renunció a su condición para estar en la condición como hija de Dios y demuestra ser una mujer virtuosa. Tanto así que la palabra la comparan con Raquel y la comparan con la otra esposa que tenía Jacob. Entonces, lea. ¿Qué pasa? Entonces, nótese que ser portadores de la decisión de aceptar a Jehová como el único Señor y Salvador da una condición. Y la condición la tenía Ruth como mujer virtuosa. Ahora también era una mujer sujeta,
porque aun su esposo había muerto, el siguiente al mando, que era su suegro, también había muerto, la siguiente era Noemí. Ella se sujetó a Noemí sin tutelar. Ella le dijo, yo haré lo que tú me digas. Pero entonces viene acá, me imagino que Noemí igual le oró al Señor, porque fue muy específica en las instrucciones que le dio a Ruth, ¿sí? Le dijo, nuestros parientes más cercanos, ella dijo, pues yo no me voy a poder casar con ninguno de ellos porque yo ya vieja estoy. Pero te he adoptado como mi hija y tú has adoptado a Jehová como tu Dios, estamos dentro de la misma condición, ¿sí? La misma línea. Entonces llega Ruth y Noemí le dice, ve y recoges al campo, están sembrando cebada, en las ciegas, están recogiendo ya, ve y recoges de los que ciegan como las migajas. Y ella va y hace caso. Y lo más impresionante es que vuelven a ver una característica en Ruth. Dice, qué mujer tan juiciosa, no ha descansado y ha cegado desde la mañana hasta la noche. Eso es lo que ven las personas. Entonces, nótese Dios, Jehová Padre, cómo respalda a Ruth por haber elegido a él como Dios, como su padre. Entonces, luego le dice Noemí, báñate, úngete y ponte buenas prendas. Viene como el tiempo de la cosecha, ya van a comer esto y lo otro, y le dice Noemí a Ruth, haz como yo te he dicho. Cuando veas que vos hayas terminado de comer y todo, y beber, donde él se acueste, ve y tú te acuestas a los... Ella nunca le dijo, insinúate, ella nunca le dijo nada de eso. Ella le dijo, ve como en una actitud de sumisión y reverencia, acuéstate a los pies de vos. Cuando él despertó, nótese que él le dice, ¿qué haces aquí? Pero él lo primero que reconoce es, reconozco que viniste acá y no te fuiste detrás de cualquier joven, o sea que Ruth era joven y bella, así fuese rico o pobre. Ella le contesta, vengo a ti porque tú eres el pariente más cercano. Y le dijo, bien has hecho, hija mía. Y la cubre con su capa y le dice, vete después, pero le da una porción de cebada para que no llegue con las manos vacías donde Noemí. Pero resulta que según la ley israelita, quien podía redimir a la familia de Noemí, o sea, Noemí era el siguiente en la línea familiar para la compra de las tierras de Elimelech. Entonces, vos dices, yo no lo puedo hacer porque delante de mí hay alguien. Lo voy a llamar como lo llama la palabra de Dios según la Reina Valera 1960. Entonces vos dices, déjame, le dice Ruth, déjame, yo hablo con él para ver si él te redime. Si él no te redime, te redimo yo. Entonces, de acuerdo en ese momento no había reinado en Israel, quienes gobernaban eran los jueces y quienes tenían bastante autoridad eran los ancianos. Por tanto, vos toma 10 ancianos, los llama para que sean testigos, testimonio de lo que va a acontecer y llama al fulano, que es como lo llama la palabra, que es el primero en la lista para que pueda comprar. Entonces le dice, fulano, ven aquí, ven, vas a comprar. Entonces le dice, no, yo no voy a comprar porque es que Ruth Moabite me puede dañar mi heredad. Entonces dice, bueno. Entonces le dice, en la antigüedad estaba como un sello de la promesa, quitarse el zapato y entregárselo. Entonces fulano se quita el zapato y se lo entrega a vos, le dice, mire, acá está que yo te entrego. Mire cómo fulano cede su condición a vos para la compra de la tierra. Entonces nosotros como hijos de Dios a veces no nos damos cuenta, nos metemos en cualquier lugar, aceptamos cualquier palabra y sin darnos cuenta a veces cedemos nuestra condición de la herencia, porque él tenía oportunidad de comprar la herencia que era la tierra de Elimelech y tomar como herencia a Ruth. Lo más impresionante es cómo actúa Dios. Bueno, entonces le dice, bueno, no la compres, no pasa nada, lo hago yo. Vos, dice, tengo testigos que son los ancianos y tengo por testimonio que él me dio su zapato y ahora yo las compro. Fue donde Noemí le dijo, yo te compro las tierras y tomo a Ruth como mi esposa, y así fue. Y se casaron y resulta que vos y
Ruth tuvieron un hijo. Y Noemí fue su aya. ¿Qué es su aya? Su aya es su cuidadora, quien lo cuidó, quien estuvo ahí con él. Y fue ese hijo que dio a luz Noemí quien restituyó la herencia de Elimelech y de Malón, que era el esposo de Ruth. Por tanto, se continuó la herencia de ellos. Ahora, resulta que para muchos esa herencia perdida que era Ruth porque era moabita, pero no se da cuenta que cuando uno acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador, dice en su palabra, que Él nos da el derecho de ¿qué? De ser hijos. Ruth tuvo el derecho de ser hija, por tanto su vientre fue bendecido, porque vos fue el bisabuelo del rey David. Por tanto, eso que muchos llaman oprobio, para Dios no es oprobio. Eso que para muchos dicen no es así, las cosas de Dios no son como nosotros digamos, sino como Él las establezca. Pero lo más impresionante es que si vos no hubiese redimido a Noemí, a Ruth, nótese que Jesús, su ascendencia es David. El linaje perfecto de Jesús viene de la herencia desde David. Entonces, la manera en que Dios actúa es de una manera sobrenatural. Obviamente, la redención, prestemos atención a esto. Primero, ¿qué hubo? Redimió y luego hubo una redención. ¿Redimió qué? El estado de Noemí y Ruth de un estado de vergüenza a un estado de bendición. Lo redimió. ¿Y qué pasó luego? También hubo redención, porque se activó el linaje escogido. Porque al morir Elimelech, al morir los hijos de Elimelech, se había perdido el linaje escogido. Pero cuando vos restituyes a Ruth, se restablece el linaje escogido para que sea el bisabuelo de David y venga como descendencia a Jesús. Por tanto, la redención viene desde la antigüedad y al final toca a Jesús. Porque Jesús dice, ¿a qué vino Señor Jesucristo con nosotros? A redimirnos y a restituirnos. Sin redención, pero entonces en este caso pagó un precio, porque nótese que vos pagó un precio por las tierras, porque nada es gratis. Al haber redención de la humanidad, pasa lo mismo. ¿Qué hizo Ruth? Ruth hizo una renuncia, porque renunció a sus padres, a su parentela, a sus dioses. ¿Qué pasó? Hubo una sumisión, una obediencia, y ella tomó una decisión. Lo mismo pasa con nosotros como la vida con cristianos. Si nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor, nos sometemos en obediencia a lo que dice su palabra y hacemos obedientemente lo que Él nos manda, pues ¿cómo es posible que entremos en un estado de bendición si aún continúa el estado de desobediencia? Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez muchos dirán, no, pero es que me volví cristiano y me pasa eso. No sabes aún, el haber decidido volverte cristiano hoy, qué va a pasar con tu descendencia. Y al ser redimidos por Jesucristo, nuestro Señor, nuestra descendencia, dice la palabra de Dios, y es legal en la tierra y en los cielos, 1000 generaciones hacia adelante son bendecidas. O sea, que el estado de conciencia, de aceptación de Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador en nuestro corazón, nos concede el derecho de ser hija, porque en el momento en que Ruth renuncia a ser hija de su padre biológico, Noemí acepta ser la madre de ella. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos a renunciar a todo el mundo para alinearnos a nuestro Padre que está en los cielos, para ser gobernados bajo una ley divina.
establecida desde la antigüedad hasta hoy en día, que está escrita en su palabra de Dios. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Viene la primera redención de Jesucristo nuestro Señor. Y Él paga. ¿Cómo dice la palabra que el Señor que paga por nosotros? A precio de sangre. Él pagó hasta con la última gota de su sangre por los pecados de cada uno de nosotros. Ayer, hoy, no. Es constante, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se dé todo el cumplimiento de Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando. Entonces, démonos cuenta de que Dios no actúa ni hoy ni ayer. O sea, nótese que desde la antigüedad está actuando en la redención. En el presente estamos en un estado hoy en día de bendición, porque cualquiera a través del Espíritu Santo de Dios tenemos la oportunidad de acceder al trono de gloria, que es la casa del Padre Celestial, acceder al poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser redimidos de nuestras maldades, de nuestros pecados, para obtener la salvación eterna, que no es un cuento, es verdad, es real. El Señor dice que la carne mata y seca, pero el Espíritu de Dios es eterno. No crean que lo que va a sufrir es la carne. En el momento de perecer, lo que sufre es el espíritu, pero el espíritu es eterno. ¿Cómo sufre el espíritu? De acuerdo a las maldiciones adquiridas por la carne. Entonces, tenemos la oportunidad de conocer lo que va a acontecer en el futuro, en el tiempo, en el kairos de Dios. Y por eso, tal vez dirán que Y el tiempo que estoy acá compartiéndole con ustedes, de hecho es una palabra que Dios me compartió y que le decía, Señor, solo si tú me das una señal, voy a compartirla como tú mandas. Y compartiendo la noche con mi esposo, me dijo, no, tienes que compartirla. Y dije, Señor, es la señal, tengo que hacer caso. ¿Sí? Entonces, para continuar con el proceso, los voy a dejar con el pastor Sayo. Esta es la oportunidad de la redención. Gracias a Pastora Elena. Gracias por este mensaje de vida, de oportunidad. ¿Por qué es tan importante la oportunidad de la redención? Es simple. Nos están dando una oportunidad que tenemos que aprovechar. Como Ruth. Tenemos que aprovechar. Dejar la carne, dejar eso que es el pecado y ser testimonio de Cristo. ¿Qué pasa si no nos sincronizamos? Es que ahí viene el tema. Y vimos Apocalipsis, que es la esperanza. Entonces hay un propósito que nos lleva a la redención para ese tiempo venidero de esperanza para nosotros. Pero para los que son marcados por la bestia, tiempo de las copas de la ira de Dios. Pero no es copa de ira, es justicia de Dios. Porque es que todo es causa y efecto. Y el que hace el daño y el mal a los hijos de Dios en ese entonces, Israel, recibirán un pago de esas copas. Los que no quisieron reconocer a Cristo, judíos ortodoxos, recibirán un pago a no ser redimidos durante la última semana de Daniel. Y a todos aquellos laicos que llaman, o la muy gran multitud, que somos todos nosotros, descendientes de la tribu de Benjamín, que no quisieron reconocer, no se arrepintieron, llegan las 7 plagas y las copas de la ira. Este lapso es muy importante en este tiempo, un tiempo de que tenemos que tener conciencia, porque es que quítense las vendas y miren al frente qué está pasando en la sociedad. Este es un tiempo de la oportunidad. Por eso esta prédica se llama la oportunidad de la redención para la salvación. Entonces, si nos ponemos en contexto, venimos viendo cómo inicia la creación, cómo viene Adán en imagen al Señor, a Dios, y se hace casi ser de luz, pero por el pecado Adán y Eva tienen que trabajar y sufrir la carne.
y ese dominio del enemigo se dio hasta que el Señor Jesucristo, el Verbo, se hizo hombre. El Dios mismo, de él viene Cristo a redimirnos, y no le importó entregar toda su vida por nosotros para llevarse nuestro pecado. Y hemos sido redimidos gracias a Cristo. Y en ese mismo instante en que él va y se lleva el pecado del mundo, nos redime, va al Hades, toma las llaves del infierno, ata y encadena y sube al cielo y dice: digno es ese único Cristo para desatar los 7 sellos. Y en ese instante desata el primer sello, y ese sello inicia la obra en la tierra del Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo y vienen 7 iglesias a mostrarnos en el interior lo que pasa. El poder de Dios, la oportunidad de redención. 7 iglesias donde estamos en la última diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de lo que han hecho mal, constricten su corazón, perdónense y perdonen a los que le hicieron daño, y pidan perdón, para que pidiendo perdón con un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento digno en Cristo Jesús, seamos nuevas criaturas. Arrepentimiento, quebrantarse, quebrantar la copa, quebranten su copa y saquen de su copa todo lo malo a través de la quebrantación. O sea, hay que llorar, hay que saciar todo eso, sacarlo de adentro, de lo más interior, el arrepentimiento. Señor, pero ¿por qué volví a pecar? Volví a lo mismo. No, libero mi copa para que tú, Espíritu Santo, llenes mi copa y no sea llena de la copa de la ira de Jehová. Apocalipsis 15. Estamos en el 6º sello. Próximamente Cristo está esperando que el Padre le diga en qué momento romper el 7º sello para que suene la primera trompeta. En ese momento que el Señor Jesucristo rompa el 7º sello, se dará el rapto y la gran multitud será llevada a los cielos. Se levantarán los muertos y el mar escupirá a sus muertos. Y veremos durante 2 semanas, en la media hora en los cielos, de silencio, donde los ángeles callarán, ya no seguirán. Unas escaleras y la presencia del Santo de Israel, del Dios Padre, la presencia del León de Judá, tomándonos a todos nosotros para no vivir 7 años de tribulación en esta tierra. Y hemos visto hasta los 3 años y medio lo que ha sucedido en todas estas revelaciones que nos ha dado el Señor. Porque todo esto que está sucediendo es porque Jehová Shaddai, Jehová Dios poderoso, está usando a estos siervos para proclamar la verdad de Él, de los hombres. Vino nuevo que viene del cielo para que los hombres escuchen. Palabra limpia y sin contaminación. Palabra limpia y real. Para la mitad de la 7ª semana de la tribulación, el anticristo, el falso profeta y la entidad verán la gloria del único, del alfa y el omega, y ahí temerán, y ahí se acabará su famosa gloria y serán destruidos. Pónganle bien cuidado. Y todos los que se dejaron marcar de la bestia, les espera esto. Apocalipsis 15, las 7 plagas. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, la entidad,
y su marca y el número de su nombre, 666, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, o glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo que todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Tus juicios se han manifestado. Hasta ahí vamos a entender qué significa esto y qué tiene que ver con Ruth. Un gobierno, una forma y un reflejo, un espejo del pueblo de Israel, su pueblo escogido. Dios dio promesa a Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. Dio promesa y la ha cumplido. Y sabe Jehová, Padre Celestial, Hashem sabe que vendrá por su pueblo. ¿Cuándo? En este momento. Él sabe que redimirá a Israel de los tentáculos del anticristo. Él sabe que va a redimir a esos 144,000 que están peleando. Y él sabe que no es hombre para mentir. Y dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué es un mar de vidrio y qué es el fuego? El mar de vidrio simboliza todo el compromiso de aquellos hombres, de esos 144,000, de la gran multitud que nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Y ese simbolizar del mar de vidrio es el bautismo que tuvimos en aguas. Y ese bautismo es el que nos limpió las vestiduras y nos permitió reconocer a Cristo como nuestro único Salvador. Ese bautismo es la misma pasión de Cristo al entregarse Él y tomar esa copa nuevamente. Porque Él le dijo: Señor, si es tu voluntad, haz pasar de mí esta copa. Porque es que ya no era la copa entremezclada de la ira de Dios, era la copa de la misma ira del hombre, del diablo, de la carga del pecado. Dijo: es tan fuerte esa copa, Señor, que si es tu voluntad. Pero ¿qué hizo Él? Vamos, Ruth, arrepiéntete y deja de ser rebelde. Necesitamos cristianos reales, cristianos que sean sometidos a la palabra, que estén en obediencia a Jehová, que estén en obediencia a Dios Padre, no ficticios, porque serán vomitados del tabernáculo, de la obra. Y Él dirá: tengo dos lados, a la derecha y a la izquierda, y los clasificará. No hay intermedio. Él está diciendo: ser bautizados en el fuego. Y la única forma es dejando, como Ruth dejó atrás de ser moabita, es decir, te acepto Cristo y renuncio a mis padres, renuncio a todo lo que me saca, a mis dioses, renuncio al Dios del pecado, al Dios del dinero, al Dios del sexo, al Dios de fornicación, renuncia a eso, al diablo, y conviértete a Jehová, que en el momento Él llenará todos esos espacios, porque tu arrepentimiento y tu quebrantamiento y tu copa ha sido honesta ante Él. Ese es el mar de vidrio y el bautismo de fuego que estos santos alaban. Lo alaban en el Antiguo Testamento a través de cánticos de Moisés y en el Nuevo Testamento a través de la testificación de Cristo. Entonces es tiempo de que nuestra mente sea abierta y seamos transformados por el fuego del Espíritu Santo, porque también simboliza ese fuego el tiempo de tribulación, porque va a desatar el fuego en esos 7 años. En el último año va a haber fuego en la tierra como jamás se ha visto. Se quemarán
porque esa es una de las plagas. Se quemarán vivos, no habrá agua, todo eso lo vamos a ver y no queremos pasar esa semana. Tenemos que estar limpios del Espíritu Santo de Dios. Y si no estamos limpios, ¿qué nos espera? Hay poder, Shatakaya la bajantidre. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no te teme? Oh Señor, y glorificará tu nombre, dicen aquí en esa palabra. Todos los hombres están llamados a reconocer y a adorar a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, adoración y alabanza, y que lo reconozcamos como nuestro único Dios. La pregunta es, ¿y por qué ponemos nuestra mirada a veces en cosas que no son de Dios? ¿Por qué ese deseo de la carne nos aleja? Si vieran en la alabanza hoy, esa paz y ese gozo que se siente, llena todo, no se necesita más. Entonces, solo hay un compromiso de la redención, y es reconocer a Dios como nuestro único Salvador. Y ahí es el temor a Jehová. ¿Quién no te temerá? El Señor dice, hay un espíritu mío que quiere tomar control de ti, tú no lo has dejado. Ese espíritu es el del temor a Jehová, porque si me temes, aprenderás que soy Dios, que soy tu Dios. Pero como no me temes, haces lo que tú quieres. Pero si no me temes ahora, en el amor que te tengo, que será en el de las copas de justicia y no de ira. Y abajante, por eso ha derramado la sangre mi hijo, la derramó para que tú seas santo. Por eso es que Cristo murió por nosotros, para liberarnos de la ira de Dios. Realmente la crucifixión y llevarse ese pecado Cristo fue para liberarnos. Es liberación, eso es redención. Se lo llevó. La redención es liberación. ¿Y de qué pensaba él? De que esa misma copa que él vio en el monte, que tenía que pasar, es la misma copa que vio en el Apocalipsis. Entonces, claro, dijo, yo tengo que redimirlos porque no quiero que sufran eso. Porque el pecado que trajo la muerte, se llevó el Señor. El castigo del pecado es la muerte. Lo sabemos. Pero Cristo no pecó. Por eso se llevó el pecado de todos, porque necesitaba esa copa ser llena para ser atada en el infierno, en el Hades. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está confirmando la liberación que tenemos que tener de la carne. Porque los que no andan en los caminos de Dios y del Espíritu Santo no han aprendido a renunciar al pecado, al poder del pecado que gobierna el mundo. No han aprendido a renunciar a la presencia del pecado en sus vidas y en sus familias y dejan que se manifieste, y no han aprendido a quitar la penalidad del pecado, que es lo que causa el pecado. Si es un hombre que hace lo que no debe y terminó con un SIDA, ¿qué penalidad? ¿Cómo administras tu libertad? Dios dice, adóreme como máquinas. No, Él dijo, usted tiene su libre albedrío, usted verá qué hace, pero tiene la oportunidad de reconocerme. Adóreme en espíritu y en verdad. Sean honestos, es lo que Él dice. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión real? ¿Ser ficticio, un cristiano, o ser realmente ese hombre comprometido con Él? No ladrillos como llaman, no. Ser un hombre correcto, un hombre de estatura ministerial, un líder. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos honestos, obedientes en su gestión y en su misión. Es fácil. La pregunta es, y uno de los 4 seres vivientes,
dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios. Copas vienen y copas van. Esta copa dice que los 7 ángeles, esos 7 ángeles son los mismos 7 ángeles de las 7 iglesias, son los mismos 7 ángeles de las 7 trompetas, ahora son los mismos 7 ángeles, pero aparece alguien importante, fuerte, que carga la ira semejada, que da y recibe de los cielos. Y le dice, recíbelo. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía cara o rostro de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. ¿Cuál de esos 4 seres vivientes entregó las copas llenas de la ira de Jehová a los 7 ángeles? Me pregunto. El león de Judá. No lo dice la palabra, pero en el Espíritu lo creemos. Y estos 7 ángeles cargan ese peso. Yo sé que un ángel no va a querer que sean liberadas esas plagas pero es su trabajo. Y yo creo que recibirán esas copas con un dolor, porque asimismo como lo avisaron, lo dijeron, redimieron, confirmaron, llevaron el evangelio, porque son mensajeros del evangelio, dirán, ahora tengo que derramar esta copa en la humanidad. ¡Wow! Muy bravo. Daniel 12 lo dijo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dolor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud, pastores, hombres de Dios, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Primero, ¿qué ha pasado en estos tiempos? La ciencia va sin límite. Ya lo saben. Por aquí inteligencia artificial, avances, ADN, ARN, reescritura, crean viajes, estamos creciendo. Mira, aquí está escrito. Y muchos correrán de aquí para allá. Claro, todo el mundo corre y hace que el dinero que haga. ¿Qué tiempo? Entra a la iglesia y escucha la palabra. No, yo no entro allá. Ven, comparte. Por lo menos ora en la mañana, no sea que el enemigo te... ¿Qué pasa? Es la verdad. ¿Y qué pasa de los que escuchan la palabra que por lo menos no les advierten a los otros? Entonces, Apocalipsis 16:8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué sucede ahí? Nadie entra al templo hasta que los ángeles no hayan derramado las 7 copas y hayan sido derramadas las 7 plagas, que son muy similares a las plagas de Éxodo, de Egipto. Padre Celestial, nos preguntamos, Señor, ¿por qué el cielo se llenó de humo? ¿Qué es el humo? Y por su poder. El humo de la carne, que alimenta la carne. En el nombre del Señor Jesucristo, ten misericordia de todos tus hijos en estos tiempos. Cuando el templo
se llena de humo por la gloria de Dios y su poder, ese momento es cuando el Señor Jesucristo sale del templo a cumplir con la séptima trompeta. Cuarta, quinta, sexta, séptima trompeta. Cuando Él sale del templo, su manifestación entre cordero y león que veía Juan, y esto es uno de los truenos que Dios nos ha dado, de los 7 truenos. En Apocalipsis le dice, ¿y has visto 7 truenos? Y no los vas a decir, calla, ni los escribas, porque serán revelados en su tiempo. Y este es uno de ellos, un códice que ha sido revelado. Cuando sale el humo, holocausto en la tierra, es un humo entremezclado de la guerra entre 2 nubes, una de color rojo y una de color azul. Se entremezclan las nubes y los humos de color. Los rojos, el ejército del mal, y el azul, el ejército de Dios. Y se entrefunden en el holocausto de la tierra otro humo que sale y el otro humo que desciende y sale del tabernáculo. Hay vientos de gloria enfrentándose. Se están enfrentando los reinos, el reino de los cielos, el reino de la tierra y el reino del Hades, del infierno. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo dice, he estado luchando, hay 144,000, mis últimos elegidos, y Jehová cumple su palabra y dice, yo voy por Israel, por mi pueblo. Y el pueblo Israel aquí en esos humos de holocausto está aguantando hambre. Están reprimidos porque la esposa va al Sahara, va al desierto y allí son vomitados y escupidos por el anticristo y envía ataques y ellos no tienen qué comer, qué beber, pero se están aguantando. 144,000 guerreros aguantando, que no reconocieron a la bestia, que no se arrodillaron al anticristo, que no recibieron la cárcel Nefilim, no recibieron sangre de ángeles caídos y no son marcados, que han reconocido en ese tiempo a Cristo, a Jehová como su único Salvador. Por eso ellos dirán, pero es que ahora Hashem está cerca de mí. En ese momento los holocaustos y los humos suben y bajan y desciende ese poder y el Hijo del Hombre es visto, porque la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá, todo ojo verá su poder, verán lo que realmente es el león de Judá, un guerrero fuerte. Aquí no es cordero, aquí viene con fuerza, no con las copas de ira, viene con copas de justicia. Porque eso le preguntaba al Señor, si tú amas a tus hijos, ¿cómo vas a tener capacidad de desatar esa ira con esas plagas? Porque es que por eso nos dicen a nosotros que Dios es un Dios de ira. Uy, acaba con él. No, Dios es un Dios de paciencia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de conocimiento. Dios te ama porque tú eres hijo, pero eres rebelde, tienes que retornar al camino. Dios te ama sobre todo, es un hijo. Yo amo a mis hijos y quiero lo mejor para ellos. Pero todo llega a un límite y Dios llega a su límite y ya no es una copa de ira, sino una copa de justicia. La copa de la justicia de Dios. Estas son las 7 copas que se derraman y estas son las copas que seguiremos de hoy en 8 revisando, de Apocalipsis 16. Seamos como Ruth. Renuncia a eso que te está sacando. Todo lo que tú analiza en una hoja y escribe, mis pecados son estos, Señor, en este año quiero renunciar a esos pecados. En esa hoja que tú estás escribiendo con sangre de Cristo, vas a decir, Señor, no quiero volver a este pecado. ¿Qué está causando que yo haga y tenga ese pecado? Señor, esto lo está causando. Entonces, voy a eliminar de mi vida una relación con eso que lo causa y me voy a retirar de esa acción de pecado para que yo empiece a estar en santidad. Un ejemplo, un hombre tiene su hogar, tiene su esposa, tiene sus hijos, es próspero, su esposa lo ama, él es un sacerdote, pero tiene un amante. Un ejemplo, ¿sí?
Puede que sea cristiano, no cristiano, cristino, lo que sea. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Qué me está llevando al pecado? La carne, la fornicación. No sea que caiga un SIDA y mi esposa reciba el SIDA y mi familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar que él, ¿sí?, en esa posición de ese hombre, siga en ese pecado. Entonces, corte la relación con el amante. Apártese totalmente. Córtele las llamadas, no le conteste, sepárese de esa relación. Y reconozca a su esposa que se la entregó Dios, para que sean uno en una sola carne y salgan adelante por esos hijos. No es que está de moda separarse. Renuncia a eso. Renuncia a lo que quebranta el núcleo familiar, porque la base de la sociedad es el núcleo familiar. Y si se sigue destruyendo el núcleo, no, ahí tenemos niños metidos en drogas y todo un camino por culpa de los padres. Entonces es tiempo de que encontremos qué nos está llevando a salir de la presencia. Es tiempo de que haya reconciliación. Si sufro de ira y no me controlo, empieza a trabajar en eso. ¿Qué me está sacando? Señor, renuncio a la ira, me saca. No, voy a estar en oración, en ayuno, que voy a quebrantar la ira, a sacarla, porque es que esta ira me está llevando a cometer errores. Otro ejemplo, Señor, quiero alejarme del trago, de las drogas, en esta forma, orando, en ayuno, en penitencia, buscando ayuda en una iglesia sana doctrina. Así funciona esto. Sé un Ruth, renuncia a ese pasado y busca un voz que te redima, que es Cristo. Búscalo. Encuentra ese camino para ser parte del linaje escogido, del linaje de Abraham. Ishataka y Arabá. Señor, para que esas copas y esas trompetas y esos caballos no los vivas, los 4 caballos del Apocalipsis, esas 7 copas de la ira y esas 7 plagas, que vamos a ver qué hacen y qué causan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Desciende un espíritu de paz sobre todos ustedes, sobre mí, una tranquilidad, una seguridad de la salvación. Estamos confiados en ti, confiados en tu palabra, confiados en lo que haces en nosotros. Tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú eres altísimo. Queremos alcanzar tu altura, queremos alcanzar tus pensamientos, queremos alcanzar todo tu ser en nosotros. Llena nuestro altar, llena nuestro espíritu de tu presencia. Coloca paz, una tranquilidad, una real conversión, Señor. Que como Ruth, Noemí, el mismo vos, Señor, todo se moldee para que nosotros estemos sincronizados con el cielo, con el reino. Empezamos a recapacitar, a tener una conciencia y a dejar que esa voluntad esté cauterizada. Tenemos que limpiar nuestro corazón, perdonar, limpiarnos, recibir perdón y que esta voluntad esté sometida a los cielos, a la comunión con el Padre y al fuego del Espíritu Santo de Dios, para que vivamos al lado de Jehová en el mar de vidrio y en ese fuego del Espíritu Santo con nuestro amado Jesucristo. Amén. Todo lo hemos hecho, Padre, por ti, en tu nombre, a tu servicio, Señor. Tú eres grande y poderoso.